Al hablar de conflicto armado en Colombia, es importante mencionar a ciertos personajes que han participado y marcado la historia de nuestro país. Los grupos insurgentes que se caracterizan por realizar manifestaciones violentas contra las autoridades colombianas, causando no solo efectos en el gobierno del país, sino que también en los ciudadanos. Estos grupos han estado presentes ya en la historia de Colombia desde hace más de 60 años y son componentes claves para entender el conflicto social que llevó al conflicto armado. El surgimiento de estos grupos va desde mediados del siglo XX, entre los años 1945 a 1965, por lo que se conoce como la violencia bipartidista en Colombia, comenzando desde grupos armados pequeños como los chulavitas, quienes defendían en extremo los principios del Partido Conservador, y por esta razón eliminaban opositores del Partido Liberal, ocasionando los primeros indicios de muerte y asesinato en el país. En contrapeso, nacieron las bandas que defendían al Partido Liberal, provocando sucesos de violencia directa como el Bogotazo, del 9 de abril de 1948, donde las bandas liberales se sublevaron por la muerte del reconocido representante del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. La revuelta provocada este día dejó más de 3.000 muertos en todo el país. Pasamos al año 1958 durante el gobierno de Rojas Pinilla, mientras el Frente Nacional se desarrollaba para buscar acabar la violencia bipartidista. Sin embargo, esto desencadenó la creación de grupos insurgentes, los cuales estaban insatisfechos con que estuvieran excluidos de las decisiones políticas y sociales en Colombia. De igual manera, en la década de los 80 surgen los grupos paramilitares, los cuales son responsables de la alta cifra de muertes en el país. Estos grupos armados ilegales de extrema derecha son conformados con el fin de combatir a los grupos insurgentes guerrilleros junto al ejército. Estos grupos denominados autodefensa se extendieron por diferentes regiones territoriales de la nación, con la participación de ricos, narcos, pequeñas industriales y algunas influencias políticas actuales. A partir de estas fechas hasta la actualidad, estos grupos se han enfocado en defender sus causas y a los ciudadanos. Se han involucrado en actividades de narcotráfico y actividades ilegales. Y sobre todo dejando víctimas de sus ataques, ya sean inocentes o no, teniendo un panorama general como Noviembre de 1985, Bogotá, Distrito Capital, confrontación con el ejército y el M-19 en el Palacio de Justicia dejó 106 muertos y desaparecidos entre civiles, militares y guerrilleros. 18 de agosto de 1994, Jingarabatado, Chocó. El ELN realiza un ataque a un bus, dejando 8 soldados y 11 civiles muertos. 1996, Las Delicias, Putumayo. Las FARC realizó un ataque al campamento de la base militar, que dejó 39 muertos y 60 soldados secuestrados. De abril del 2000, El Salado Bolívar. Paramilitares matan a 100 civiles, muchos torturados y desmembrados. 2 de mayo del 2002, Bojayá, Chocó. Las FARC lanza cilindro bomba en la iglesia del pueblo, dejando 102 civiles muertos. Para entender y ampliar mejor cómo ha afectado a los grupos insurgentes a las víctimas, presentaremos 2 testimonios de personas perjudicadas. ¿Nos podrías contar, por favor, sobre tu experiencia vivida en relación con los grupos armados de Colombia? Sí, claro. En el año 2005 yo me encontraba casada con un oficial de la policía, quien tuvo que salir a una comisión oficial al departamento del Chocó. Pues en este momento la violencia en el país estaba un poco complicada. Él estaba ya encomendado por un grupo de la ANCAR, que son los encargados pues, de realizar la vigilancia en estos corregimientos, donde digamos, hay situaciones un poco peligrosas. En el mes de mayo, lamentablemente hubo un atentado en el corregimiento de Tadó, del lugar donde él estaba realizando las vigilancias. Él estaba comandando un grupo más o menos de 15 policías y fueron atacados por uno de los frentes de las FARC. El Estado apoya pues, a todas las esposas de los afectados.
Sin embargo, debo ser sincera, y una de las personas que más me ayudó en la situación fue el papá de mi esposo. Él es un coronel retirado de la policía. Se generan una serie de trámites para la pensión, para adquirir pues todos los beneficios, el auxilio mutuo, que por ende le corresponde a uno por ser la esposa del oficial. Entonces, pues en ese momento una gran ayuda para mí, para organizar todo, fue el papá de mi esposo. Ya pues aparte de eso, pues actualmente la policía tiene pues algunos beneficios para las viudas, para los hijos de las viudas, correspondiente pues a unas becas estudiantiles. Bueno, ante todo pues que es una situación que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. En segundo, pues por la experiencia vivida, es un llamado a que tanto el Estado como la policía pueda generar o pueda brindar esos apoyos a todas las personas, en el caso como el mío, digamos a todas las viudas de la misma manera. Digamos que tenía una serie de beneficios que me ayudaron a agilizar todo este proceso de las ayudas, de la ayuda económica, de la pensión que brinda la policía. Pero la realidad es que personas, digamos, que no sean de la ciudad o que vivan en corregimientos lejanos y todo esto, no tienen el conocimiento de cómo hacer estos trámites. Ciro Galindo nació el 29 de agosto de 1952 en Colombia. A donde quiera que ha ido, la guerra lo ha encontrado. Creí que la Macarena nunca la iba a abandonar por nada del mundo. Yo nunca me imaginaba que algún día tenía que venirme para Bogotá y vivir como estamos viviendo. Tras 20 años de amistad con él, comprendí que la vida de Ciro resume la historia de Colombia. Yo lo he dicho en todas partes, que a mí todos los grupos me han hecho, policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo. Todos me han hecho daño. Como tantos colombianos, es un sobreviviente que tras más de 60 años de huir de la guerra, sueña con vivir en paz. Para aportar a la paz, toca perdonar. Perdón, pero tal vez olvido no. A modo de cierre, podemos decir que estos grupos han afectado de una manera significativa a nuestra nación, marcando a los colombianos, pues víctimas de esto podemos ser cualquiera, porque el conflicto, como ya nos dimos cuenta con los casos presentados, no es ajeno para ningún colombiano, y por esta razón debemos ser conscientes y aportar a la construcción de una cultura de paz, porque como dijo Ciro Galindo, lo único que queda para poder sanar las heridas es perdonar. Nosotros tuvimos frente a frente quienes mataron a mi hijo cuando hicieron el reconocimiento de sus víctimas en el proceso de justicia y paz. Lo único que queda es esto, pero olvidar no, porque los seres queridos los recordará uno hasta que muera.